Buen día para todos. Como les había informado en los correos que he enviado durante esta semana, el día de hoy les realizaré una presentación sobre los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un estudio de mercado y que les servirá de referencia para poder elaborar el estudio de mercado de cada uno de sus proyectos. Este video recoge además muchos de los aspectos que ustedes tuvieron en cuenta en las presentaciones y sobre todo nos hemos basado pues en la lectura de estudio de mercado que les dejé de referencia, que es de nuestro libro de Córdoba, ¿cierto? Es bien importante que todos revisen esa lectura, que todos la hagan y que por favor todos revisen las presentaciones y los videos. Esta presentación, aclaro, es un resumen de todos los temas a tener en cuenta a la hora de realizar su estudio de mercado. Bueno, entonces, primero pues los conceptos básicos que entendemos por un estudio de mercado. Entonces, un estudio de mercado nos va a permitir determinar si es viable comercializar un producto o un servicio para el cual existe un mercado insatisfecho. ¿Cierto? Nosotros cuando en las primeras clases yo les hablaba de que un proyecto buscaba resolver una necesidad, una problemática, una expectativa de una población, precisamente con ese producto lo que busca este estudio es determinar o evaluar si ese mercado objetivo, esa población objetivo, realmente va a consumir, va a comprar o va a adquirir ese producto o servicio que nosotros hemos establecido como solución o como alternativa de solución a esa necesidad. ¿Cierto? Y por supuesto, pues que ese producto sea a su vez tecnológicamente y operativamente posible de hacer o de obtener, ¿no? Esa viabilidad tecnológica y operativa la veremos más adelante en nuestro estudio técnico. El estudio de mercado también nos va a permitir determinar cuál es la cantidad de ese bien o servicio que el grupo de consumidores, es decir, nuestra población objetivo, estarían dispuestos a comprar o adquirir bajo unos parámetros, por supuesto, de precio y de calidad. ¿Cierto? Entonces, es bien importante, ahí están subrayadas las palabras claves de por qué o qué se entiende por estructura, por estudio de mercado. Por supuesto, es importante identificar o conocer qué entendemos por mercado. Mercado es ese punto de encuentro donde oferentes y demandantes se reúnen para llegar a acuerdos respecto a un bien o un servicio. ¿Qué tipos de acuerdos se llegan, no? Acuerdos en cuanto a precio, en cuanto a calidad y cantidad, ¿cierto? Entonces yo llego al mercado y digo, quiero comprar 3 libras de papas, ¿cierto? Que sean papas grandes y para eso tengo tanta cantidad de dinero, ¿cierto? Entonces el comprador me dice, le puedo ofrecer no papa grande, sino papa mediana, la vendo a tal precio, entonces empezamos a establecer acuerdos o a llegar a acuerdos para poder adquirir ese bien o ese servicio. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de mercado? Pues primero y muy importante, determinar la aceptación del producto o servicio. ¿Sí? Si el producto no es aceptado por nuestros consumidores o nuestra población objetivo, el proyecto no es viable de realizar. ¿Cierto? Entonces, por eso es bien importante que como resultado de este estudio podamos llegar a determinar cuál es el grado de aceptación de ese producto o de ese servicio. Establecer los requerimientos en cuanto a calidad y cantidad del mercado objetivo, del mercado meta, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos identificar claramente quién es nuestra población objetivo y conocer cuál es la cantidad de producto que ellos estarían dispuestos a adquirir y además de qué características, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que ustedes identifiquen claramente cuáles son los gustos, los intereses, las necesidades de esa población objetivo o de ese mercado meta. Determinar cuál es la oferta actual y las características de los oferentes. Importante tener en cuenta que cuando nosotros llegamos al mercado no estamos solos. Sí, en el mercado ya hay una cantidad de competencia o de competidores que están posicionados, que están instalados en el mercado y que además ellos ya tienen un segmento, una cuota de mercado, ¿cierto? Entonces es bien importante poder identificar quiénes son, cuántos son, cuáles son sus fortalezas competitivas, cuáles son sus debilidades, por ejemplo, a cuánto venden el producto, ¿cierto? Qué estrategias de mercadeo ellos emplean, porque esos van a ser nuestra competencia directa y debemos conocer muy bien
a quién nos vamos a enfrentar. Y también nos van a permitir definir, o ese estudio de mercado nos permite definir estrategias para poder hacer que los productos lleguen al consumidor final, es decir, que el cliente conozca que existimos, que sepan que nosotros existimos, que le estamos ofreciendo un producto con determinados beneficios, determinadas ventajas, características, y para eso pues se utilizan estrategias de publicidad y promoción que también las veremos en este estudio de mercado. Bueno, ¿y por qué y para qué hacer el estudio de mercado? Pues básicamente el estudio de mercado nos va a dar insumos muy importantes para los otros estudios venideros, ¿cierto? Entonces, si nosotros determinamos que nuestro producto o servicio es viable desde el punto de vista de estudio de mercado, él nos va a dar insumos para que nosotros iniciemos el estudio técnico, ¿cierto? Insumos como cuáles son nuestros demandantes potenciales, la frecuencia de compra, o sea, cada cuánto ellos pueden adquirir nuestro producto, cuáles son las características de materia prima, por ejemplo, que ellos quieren, o las características de calidad que ellos quieren, y por tanto eso nos va a permitir al final definir qué tipo de materiales debemos usar, ¿cierto? Qué tipo de equipos tenemos que comprar. Entonces, y también, por supuesto, nos van a dar ya, o nos van a empezar a indicar ese estudio de mercado, temas económicos, ¿no? Entonces, si yo voy a elegir una estrategia de publicidad y promoción XXX, eso me va a costar tanto dinero. Entonces, eso ya es un gasto, una inversión que yo debo tener en cuenta en la hora de hacer mi presupuesto, ¿cierto? Si yo voy a definir que mi canal de distribución es a través de un intermediario, entonces tengo que identificar cuánto me cuesta ese intermediario, y por supuesto eso ya me dará insumos para hacer mi estudio financiero o presupuesto, que es la parte final de esta asignatura. También importante tener en cuenta que el estudio de mercado ya empezamos a profundizar variables sociales y económicas, ¿cierto? Es muy importante identificar esas variables sociales, porque en este estudio de mercado vamos a conocer a nuestra población objetivo, por tanto vamos a identificar, por ejemplo, sus niveles de ingresos, su nivel de educación, el estrato socioeconómico, ¿cierto? Y eso ya nos va a dar una idea cómo está esa población y de qué manera nosotros podemos hacer que ellos adquieran nuestro producto. Y también variables económicas, porque por supuesto el precio del producto va a depender de si existe un impuesto del 19%, un IVA del 19%, ¿cierto? O si el IVA se va a subir, o si existe un arancel, o si nosotros necesitamos una materia prima que debemos traerla de Estados Unidos, o ahorita, por ejemplo, con esta crisis de China, de Japón. Entonces eso realmente lo voy a poder hacer, no lo voy a poder hacer. Entonces aquí realmente ya voy a empezar a tener en cuenta unas variables económicas, micro y macroeconómicas de mercado. Y pues, por supuesto, con base en esos resultados, como lo decía anteriormente, pues vamos a poder determinar si realmente es conveniente producir o no ese bien o servicio que nosotros hemos propuesto en nuestro proyecto. Entonces, este es un estudio muy importante que debemos hacer, y que es importante que ustedes desde ya lo empiecen a trabajar, porque implica que además no solo se trabaje desde casa, sino que podamos llegar hasta el cliente, hasta nuestros clientes potenciales, e indagar con ellos esas expectativas, esos intereses, esas frecuencias de compra, ¿cierto? Esas características de los productos que ellos adquieren, porque eso nos va a servir o nos va a retroalimentar nuestro estudio de mercado. Bueno, ¿cuáles son los aspectos que debemos considerar en ese estudio de mercado? Ya pues esto ustedes lo han visto, porque yo lo envié en el correo del día de ayer. Son 8 aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer un estudio de mercado. La primera es la estructura de mercado. Como les decía, cuando llegamos con nuestro producto no estamos solos, hay una cantidad de competidores, ¿cierto? Entonces debemos identificar, dependiendo del número de competidores y el tipo de barreras de acceso que tenemos, si es un mercado de tipo monopólico, de competencia perfecta, oligopólico. Entonces pues ya lo veremos más adelante. Identificar qué tipo de producto o servicio es el que nosotros vamos a ofrecer, y además cuál va a ser la propuesta de valor que va a tener nuestro producto y que nos va a diferenciar de los del mercado, ¿cierto? Como lo decía, importante nuestro cliente o consumidor, que nosotros, o yo lo llamaré población objetivo. Es muy importante esta sección del estudio de mercado.
ese cliente o población objetivo me genera una demanda, entonces es importante saber cómo vamos a identificar esa demanda y además cómo la vamos a proyectar en los 5 años, que es el horizonte de tiempo de nuestro proyecto. La oferta que tiene que ver con nuestro mercado competidor, quiénes son nuestra competencia. El precio, por supuesto, que debemos tener en cuenta para calcular el precio o para definir el precio de nuestro producto. La distribución, es decir, la estrategia por la cual vamos a hacer que nuestro producto llegue a nuestro cliente final o a nuestro consumidor final. Y por último, una estrategia de mercadeo donde vamos a identificar la publicidad y la promoción. Importante aclarar que esta presentación, nuevamente repito, es un resumen de las presentaciones que ustedes han hecho y que ustedes ya tienen y de la lectura que cada uno de ustedes debe hacer. Entonces, primero la estructura del mercado. En la estructura del mercado existen varios tipos de mercado, ¿cierto? Existen 5 tipos de mercado. El primero es el mercado competitivo o también conocido como de competencia perfecta. En este mercado competitivo podemos ver que existe un elevado número de oferentes y de demandantes, es decir, hay muchos participantes en el mercado, muchos compradores y muchos vendedores, ¿cierto? No hay barreras de acceso, ¿cierto? Es decir, que aquí no se ha impuesto algún tipo de precio, no, digamos que es fácil poder ingresar al mercado y también es fácil poder salir porque no hay ningún tipo de barrera. Y pues el nivel de diferenciación de los productos es muy bajo, significa que son productos homogéneos con características similares, ¿cierto? Entonces aquí no, el poder de negociación, como lo podemos ver en esta figura, pues es prácticamente del consumidor pues del comprador, ¿cierto? Entonces vemos en la figura 2 puestos, cada uno pues vende la misma sandía, ¿cierto? Con las mismas características y digamos que en teoría tienen precios muy similares y sin embargo la cliente dice solo tengo 800 pesos, entonces cada uno ofrece lo que a su criterio considera puede ser un valor agregado de su patilla o de su sandía, sin embargo es el cliente al que al final dice solo tengo esto, el que me dé este valor lo llevo, ¿cierto? Ahí también pues por supuesto juega mucho el servicio al cliente, la atención que presta el comprador, ¿cierto? Entonces yo llego y pido rebaja y si los dos me ofrecen el mismo precio, entonces me voy con el que me cayó mejor porque realmente el producto no tiene ningún tipo de diferenciación, tiene las mismas características, la misma calidad y finalmente el cliente es el al que final escoge a quién se lo va a comprar, ¿cierto? Eso sucede mucho, como lo decía, por ejemplo, en las plazas de mercado o cuando yo voy y compro ropa en sitios que no son exclusivos, ¿cierto? Entonces ahí digamos que la diferenciación, digamos que no es significativa. Tenemos el mercado monopólico, conocido también como competencia imperfecta. Aquí solamente hay un productor o vendedor y él tiene todo el poder de negociación, ¿cierto? Y hay muchos compradores, ¿cierto? Por lo general en Colombia este tipo de mercados no son permitidos legalmente, ¿cierto? Existen solamente 2 tipos de mercados monopólicos aceptados en Colombia. Uno se conoce como el mercado monopólico que es legal. Ese mercado monopólico es un mercado que está protegido por el gobierno, ¿cierto? Por lo general, el gobierno es el que lo opera, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, hablamos de los servicios públicos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica, que si ustedes se dan cuenta, solamente hay un único distribuidor proveedor de ese servicio, que en este caso es Celsia. ¿Cierto? Entonces él es el único o esa entidad es la única que puede proveer y ya está pues por ley eh, establecido por el gobierno nacional, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, del servicio del agua, de agua potable y servicio de alcantarillado, entonces en Ibagué, digamos que el único el proveedor autorizado o entidad autorizada para prestar ese servicio es el IVAL.
¿cierto? Entonces el IVAL es el único que está autorizado para poder prestar el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado, ¿cierto? Por supuesto, pues existen otro tipo de proveedores de agua que están pues los acueductos comunitarios, pero estos acueductos no son legales, ¿cierto? Son acueductos que son operados por lo general por la comunidad o asociaciones comunitarias privadas, tienen muchísimas falencias en cuanto a operación y en cuanto a calidad de agua y pues realmente no están, digamos que bajo una normatividad aprobada por el gobierno. Y existen otro tipo de mercados monopólicos, conocidos también como los tecnológicos, y esos generalmente se dan cuando se ha conseguido una patente de invención. Sí, la patente, esa patente la da la Superintendencia de Industria y Comercio y es dependiendo del nivel de creación, de innovación de ese producto, esta instancia del gobierno autoriza o aprueba que solo ese desarrollador sea el único que puede comercializar ese producto tecnológico. ¿Cierto? Entonces uno ve, por ejemplo, como Microsoft tiene patentes y solo ellos pueden vender esa tecnología, ¿cierto? U otras empresas que tienen patentados ciertos productos tecnológicos son los únicos autorizados para vender y comercializar esos productos. Entonces a eso se le conoce como un mercado monopólico de tecnología. Sí, son los únicos autorizados para poder ofrecer, comercializar el servicio o el producto. Tenemos otro tipo de mercado que es el monopsónico. En el monopsónico aquí hay varios vendedores, pero solo hay un único comprador. Y ese comprador es el que impone todas las condiciones de mercado. ¿Cierto? Él es el que define cuánto dinero tiene, ¿cierto? Cuáles son las características de calidad o requerimientos técnicos respecto a ese producto o servicio. También define los tiempos de entrega, ¿cierto? El canal de distribución. Entonces, algunos ejemplos relacionados con este tipo de mercado es, por ejemplo, el gobierno nacional, en este caso el ejército, son los únicos autorizados para comprar en cantidad armamento. ¿Cierto? Ellos son los únicos que están autorizados para hacer ese tipo de adquisiciones y por supuesto pueden haber muchos proveedores de este tipo de armas y ellos son los únicos que compran, que pueden comprar en cantidad este tipo de productos. ¿Cierto? Si hablamos, por ejemplo, también de los bomberos son los únicos que compran los uniformes, las herramientas, los cascos, toda la indumentaria necesaria para que ellos puedan operar y prestar su servicio, ¿cierto? Entonces pueden existir muchos proveedores que puedan hacer esos uniformes, ¿cierto? Pero ellos son los únicos que pueden comprarlo, ¿cierto? Entonces ellos son los que definen todas las condiciones de mercado o de compra. ¿Cierto? Tenemos el mercado oligopólico, este también es un tipo de mercado muy conocido donde hay pocos vendedores, pero un gran número de compradores, ¿cierto? Dispuestos a adquirir ese producto. Aquí, pues, que es muy importante si nosotros vamos a ingresar a este tipo de mercados, hay que conocer muy bien el comportamiento de los competidores y sobre todo identificar y hacer un análisis juicioso de su estructura de costos, de su estrategia de publicidad y de promoción, o sea, estrategia de marketing. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el servicio de telefonía solo lo proveen unos pocos proveedores, en este caso Movistar, Tigo, Claro. Lo mismo cuando vamos a hacer búsquedas por internet, podemos ver que hay unos pocos exploradores en la web, ¿cierto? Buscadores, entonces tenemos Google Chrome, Internet Explorer, Opera, son muy pocos los que ofrecen ese tipo de servicios o de productos. Y por último tenemos la competencia monopolística, que esta competencia monopolística reúne características del mercado de competencia perfecta y del mercado de monopolio, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? Es que podemos identificar que hay productos altamente diferenciados, o sea, que tienen un nivel de diferenciación o de reconocimiento o de valor agregado de una propuesta de valor diferenciada, grande, significativa, pero que además pueden ser productos que lleguen a ser sustitutos.
sustitutos cercanos, ¿cierto? No hay barreras de entrada en el mercado, o sea, hay entrada y salida fácil del mercado. Hay varios compradores y varios productores y pues acá lo importante es que este tipo de empresas o de productos se diferencian mediante estrategias agresivas de publicidad y de mercadeo, ¿cierto? Y de promoción. Entonces, por ejemplo, tenemos Coca-Cola y Pepsi. Sí, Coca-Cola y Pepsi, si ustedes saben, son productos con unas propuestas de valor bastante interesantes, altamente diferenciados, altamente reconocidos, que pueden llegar a ser unos sustitutos, ¿cierto? Entonces, y que realmente su estrategia de valor se basa grandemente, se basa principalmente en temas de su estrategia de marketing, ¿sí? De publicidad y de promoción. Entonces, es importante que ustedes puedan identificar este tipo de características a la hora de ingresar al mercado. Entonces, en su trabajo, lo que ustedes deben hacer es identificar a cuál de estos 5 tipos de mercado que tenemos aquí, ustedes van a ingresar con su producto, con su servicio. En el trabajo que hacen, ustedes van a redactar 1 o 2 párrafos donde ustedes digan, se va a ingresar a un mercado de competencia perfecta debido a que el producto, digamos que es homogéneo, que no hay barreras de entrada, no hay barreras de acceso, ¿cierto? Que no se tiene poder de negociación. O sea, ustedes tienen que identificar y justificar por qué ustedes ingresan o por qué creen que ingresan a ese tipo de mercados y sobre todo identificando si existen o no esas barreras de ingreso a ese tipo de mercado y los competidores, y teniendo en cuenta también los competidores que existen en ellos. Si hay muchos competidores, si hay pocos competidores, si hay un solo competidor, entonces eso es parte de lo que les va a permitir a ustedes identificar a qué tipo de mercado van a ingresar. Bueno, el segundo aspecto muy importante es el producto o servicio, ¿cierto? Importante resaltar que sus compañeros, los compañeros que expusieron este tema, ellos se centraron mucho en exponer sobre el servicio y sobre la propuesta de valor. Fue una presentación bastante completa en ese sentido. Por favor, tómenla de referencia. Yo en este caso lo que voy a comentarles es pues qué es un producto y cuáles son los tipos de productos que existen y que ustedes también deben identificar en su proyecto. Entonces, ¿qué es un producto? Pues un producto es la concretización del bien, ¿cierto? O sea, es cualquier cosa que se puede ofrecer para satisfacer una necesidad. Ese bien, ¿cierto? Puede ser objetos físicos, es decir, tangibles que yo los puedo coger, o pueden ser objetos intangibles como los servicios, ¿cierto? Pueden ser personas, entonces cuando hablamos, por ejemplo, de un cantante, ¿cierto? Él es el producto, ¿cierto? Se vende a sí mismo. Los lugares, ¿cierto? Las organizaciones, las ideas, entonces todo eso se puede considerar como producto. ¿Cierto? Existen 5 clasificaciones de los productos, ¿cierto? La primera clasificación tiene que ver con la duración de ese bien o de ese producto o servicio. Existen 3 tipos de productos de acuerdo a la duración, entonces pueden ser fungibles o no duraderos, los duraderos y los servicios. Entonces los bienes fungibles o no duraderos son aquellos que se consumen rápidamente, ¿cierto? Como los alimentos. Entonces yo llego, adquiero una hamburguesa, me la consumo y ya. Ya no hubo más hamburguesa, no hubo más productos, ¿cierto? Tenemos los bienes duraderos, que ellos permiten que se usen varias veces, ¿cierto? Durante el tiempo. Y entonces allí tenemos, por ejemplo, los electrodomésticos, como los computadores, como los celulares, ¿cierto? Y la ropa, ¿cierto? Que podemos hacer uso de ellos en el tiempo. Y tenemos otro tipo de producto en este caso, que es el servicio o los servicios que son intangibles, ¿cierto? Que ellos me permiten satisfacer como esas necesidades que tienen los clientes y que además sí tienen un periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces yo ofrezco, por ejemplo, el servicio de la educación.
Entonces, el servicio de la educación puede durarme un semestre, puede durar un año, puede durar 5 años, ¿cierto? O yo tengo, por ejemplo, el servicio de la salud. Entonces, yo voy a una cita médica y el servicio me duró 15 minutos, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere con la primera clasificación según la duración. Existe una segunda clasificación que es dependiendo del uso. Entonces, ahí pueden ser bienes de consumo o bienes de capital. Los bienes de consumo, entonces, son bienes que ya son bienes finales para ser consumidos o utilizados por nuestros clientes finales, ¿sí? Que en este caso pueden ser los individuos, las familias, ¿cierto? Y esos bienes de consumo además pueden ser bienes no duraderos como los alimentos, pueden ser bienes duraderos como los electrodomésticos, la ropa y demás, o pueden ser bienes como los servicios. ¿Cierto? Y están los bienes de capital, que son aquellos que utilizamos como medios en los procesos de transformación de otros bienes, ¿cierto? Entonces son necesarios para la construcción o elaboración o producción de otros bienes, por ejemplo, la maquinaria y los equipos, ¿cierto? Esos son bienes de capital. Tenemos también la tercera clasificación, que es según el proceso de producción o su etapa en el proceso de producción. Entonces tenemos bienes intermedios, bienes en procesos y bienes finales. Los bienes intermedios, pues son bienes que se pueden considerar como no duraderos, ya que sirven para la obtención de bienes finales. Son aquellos que se denominan como insumos, materia prima, los materiales. ¿Cierto? Estos bienes pues son los que se convierten en algo en concreto que al final se va a denominar como bien final. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un zapato, entonces pues los bienes intermedios vienen siendo el cuero, ¿cierto? El caucho, el boxer, el pegante que vamos a utilizar, los adornos que vamos a utilizar, ellos se vuelven bienes intermedios que al final se van a transformar en un producto final, que en este caso es el zapato. Tenemos un bien en proceso que son todos aquellos que todavía no se han convertido en productos acabados. ¿Cierto? Que como su nombre lo dicen, son intermedios, están en proceso. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los autos semiterminados o edificios no terminados, ¿no? Este último caso es un ejemplo muy común en Ibagué, donde uno ve mucho edificio que quedó a medias, ¿cierto? Que no se terminó, básicamente porque el proyecto no se pudo vender en su totalidad, porque no llegó al punto de equilibrio, porque se quebró la empresa, entonces quedaron esos bienes ahí en proceso. Y pues están los bienes finales, que también son conocidos como productos terminados y son los que ya están pues listos para la venta, ¿no? Entonces pues aquí tenemos unos ejemplos. Entonces tenemos todo lo primero, que es la materia prima requerida para hacer otro tipo de productos o que se van a transformar en productos finales. Tenemos bienes intermedios, ¿cierto? O en proceso. Y finalmente el auto final ya listo para la venta y para ser usado. La cuarta clasificación pues tiene que ver mucho con el tema de la macroeconomía, ¿cierto? Según la macroeconomía, entonces tenemos 4 tipos de bienes. Aquí está el bien inferior o GIFEN. Entonces ese bien inferior o GIFEN pues son aquellos que se compran en cantidades relativamente grandes a niveles de ingresos bajos. ¿Qué significa eso? Son aquellos que, por ejemplo, yo tengo un nivel de ingresos X, ¿cierto? Y con ese nivel de ingresos que yo tengo, pues puedo comprar o usar un carro pues usado, ¿cierto? O puedo adquirir ropa pues de no muy buena calidad, de baja calidad. Por ejemplo, puedo comprar ropa que está en rebaja o que son en outlets, que a veces tienen como imperfectos porque mi nivel de ingresos pues no me permite adquirir otro tipo de bienes. Sin embargo, si yo llego a mejorar mi nivel de ingresos, pues por supuesto yo ya no voy a querer comprarme otro carro usado, sino que yo voy a comprarme un carro nuevo. ¿Cierto? O yo ya voy a comprarme ropa de colección o de cierta marca exclusiva, porque yo ya tengo un poder de ingreso superior que me permite adquirir otro tipo de bienes, ¿cierto? Entonces, estos bienes que se ven afectados por el nivel de ingresos,
¿cierto? Del cliente, hace que la demanda de ese bien inferior disminuya, ¿sí? A medida que aumenta el ingreso, disminuye la demanda porque puedo adquirir productos de mejor calidad. Tengo el bien normal y pues este bien normal es básicamente la mayoría de productos que se consumen. Importante aquí resaltar que este tipo de clasificación tiene que ver mucho con la ley de la demanda. La ley de la demanda significa que a determinado precio, si por ejemplo a X precio yo puedo adquirir X cantidad de producto, pero si ese precio aumenta, disminuyo la cantidad de ese bien que yo puedo adquirir, pero si el precio disminuye, aumenta la cantidad de bien que yo puedo adquirir, ¿cierto? Entonces, eso significa que hay una relación inversamente proporcional entre el precio y la demanda de ese bien, ¿cierto? Por lo general, el bien normal, pues son todos los alimentos, entonces si yo compro por lo general todos los días papa para hacer mi almuerzo y si el bien de si el precio de ese producto aumenta, pues entonces ya no quiero papa, sino quiero yuca o plátano verde porque pues es mucho más económico que el otro. Entonces, adquiere otro producto, lo que hace que la demanda de la papa disminuya. ¿Listo? Existen otros bienes que es el bien superior. Este bien superior, también conocidos como bienes de lujo, son bienes que entre mayor valor o mayor precio, pues mayor la demanda. ¿Esto qué significa? Que hay ciertos bienes o cierta tendencia o percepción del cliente que entre mayor valor o mayor precio tiene un producto, significa que tiene mayor calidad o que ese producto tiene una marca ya reconocida o un prestigio y adquirirlo a ese valor, pues va a hacer que se tenga una sensación de satisfacción, ¿cierto? Como de prestigio. Entonces yo, por ejemplo, si hay una loción bastante cara de marca y demás, entonces si se le sube el precio a esa loción y yo tengo como el poder adquisitivo para adquirirlo, pues lo puedo hacer, lo compro y para mí es adquirir un bien de lujo, ¿cierto? Un bien que tiene un costo superior. Porque me da un estatus, un reconocimiento, un prestigio, una marca. Y por último tenemos los bienes complementarios o sustitutos, o no, y sustitutos porque son diferentes. El bien complementario, como su nombre lo dice, son aquellos bienes que requieren de otros para funcionar, ¿cierto? O para ser operacional o para satisfacer una necesidad. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una mesa y nuestro producto puede ser una mesa, pero si la mesa no tiene sillas, pues no nos va a funcionar para lo que nosotros lo necesitamos, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos hacer la mesa y hacer la silla y vender el paquete. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el carro y la gasolina. ¿Cierto? El carro, podemos tener un carro muy lujoso, un carro muy bueno, pero pues si no le inyectamos gasolina, pues el carro no va a funcionar y no va a operar, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Pues que a medida que, por ejemplo, aumenta el precio de la gasolina, entonces uno ya piensa que es mejor no sacar el carro porque me va a salir más costoso y entonces yo lo que voy a hacer más bien es preferir irme en servicio de transporte público, ¿cierto? O que otra persona me lleve porque pues sale más costoso sacar el carro. Entonces puede ser que la demanda o la subida de precio de un producto complementario me afecte la demanda del otro bien complementario. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cierto? Están los bienes sustitutos y los bienes sustitutos, como su nombre lo dice, son aquellos bienes que pueden sustituir otro producto, otro bien, ¿cierto? En este caso, porque cumplen la misma función. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero endulzar mi café, entonces yo puedo usar azúcar refinada, ¿cierto? Pero el azúcar refinada me hace daño, ¿cierto? O es más costosa, entonces un sustituto de ese producto es la miel. La miel también me puede servir para endulzar el café o puedo usar panela, que también me sirve para endulzar el café, puedo utilizar stevia, entonces todos ellos son productos sustitutos porque cumplen la misma función del azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, mi proyecto tiene que ver con la producción y comercialización de miel, entonces voy a
voy a ver que yo voy a tener unos productos sustitutos en el mercado que son el azúcar, ¿cierto? Entonces yo tengo que identificar cuáles son esas características que me van a diferenciar, que van a hacer que mi producto, o que esos clientes que utilizan el café, el azúcar, ahora vengan y me compren a mí porque ofrezco un valor agregado, un valor diferencial, ¿cierto? Entonces es bien importante identificar eso. Y pues la última clasificación, que es la quinta clasificación, pues ya son los bienes raíces, bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes raíces, entonces, pues es la tierra y todo lo que esté unido a ella, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las edificaciones, las instalaciones, tenemos pues las casas, los apartamentos, un edificio, ¿cierto? Los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro. Y pues aquí tenemos, por ejemplo, el carro, el computador, la mesa. Y por último, los bienes inmuebles, que son el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad, como por ejemplo las minas, ¿cierto? La cantera, las represas, el agua natural, los caminos, los árboles. Entonces, proyectos que tengan que ver, por ejemplo, con explotar el oro, ¿cierto? Entonces tienen que adquirir una mina y todo eso hace parte de un producto, un bien que se llama bien inmueble, ¿cierto? O mi proyecto es hacer una represa, entonces pues eso ya hemos identificado que es un bien inmueble porque hace parte del suelo y de todo lo que está, digamos, inherente a él. ¿Listo? ¿Qué es importante del producto? Entonces, como ya lo he mencionado, es importante que ustedes dentro de esa clasificación identifiquen qué tipo de producto es el que ustedes van a ofrecer en su proyecto. Y además, importante identificar qué lo va a diferenciar de los otros productos del mercado que son similares al de ustedes, que ya sean complementarios o sustitutos. ¿Cierto? Para ello, pues está la propuesta de valor, que como lo dije, sus compañeros en la exposición que hicieron está muy completa y ustedes deben tomarla como referencia para hacer su propuesta de valor. ¿Qué voy a rescatar yo de allí? Algunos aspectos que ustedes deben precisar muy bien en su documento técnico, en su módulo de estudio de mercado, cuando estén hablando de la propuesta de valor, como por ejemplo las características intrínsecas. Entonces, ¿qué son características intrínsecas? Pues todo lo que tiene que ver con el tema de propio inherente de lo técnico del producto, ¿cierto? Entonces aquí tiene que ver todo, por ejemplo, el peso, el aroma, el tamaño, la textura, la forma, el sabor, su funcionalidad, como, por ejemplo, sus características nutricionales, estamos hablando de un alimento, ¿cierto? Las instrucciones de uso, ¿cierto? ¿Cuál es el color? Entonces, todo eso es parte de lo que ustedes tienen que describir muy detalladamente en su documento técnico cuando hablen de su producto. Es como el espacio perfecto para que ustedes me vendan el producto y lo describan muy bien. Entonces yo ahí esperaría que ustedes hicieran un dibujo de su producto donde identificaran y describieran claramente cuáles son esas características intrínsecas propias del producto que ustedes van a ofrecer. Y tenemos las características extrínsecas que tienen que ver con toda la externalidad del producto, ¿cierto? Pero que también o generan un valor agregado diferenciador y que hacen que la gente, o que en este caso su población objetivo, lo reconozca, ¿no? Y lo quiera adquirir. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el empaque, ¿sí? La etiqueta. Es muy importante que en esta sección del documento ustedes diseñen un empaque y coloquen el dibujo ahí describiendo en qué consiste, ¿cierto? La etiqueta, que tenga todo lo que en una etiqueta se debe contener, el nombre, la cantidad, ¿cierto? Si es un frasco, entonces el volumen, las características nutricionales, las instrucciones de uso, o sea, todo lo que debe tener la etiqueta para poderse vender. Por supuesto, muy importante que ustedes definan una marca comercial para su producto, un nombre llamativo, ¿cierto? Explicar por qué van a usar ese nombre, porque lo identifican. Muy importante que cuando ustedes utilicen nombres en inglés, porque en los trabajos que yo he revisado de
proyectos anteriores por lo general utilizan nombres eh, en inglés, pero pues es importante que ustedes identifiquen a qué tipo de mercado van a llegar, quién realmente es su consumidor o su cliente final para determinar la pertinencia de si van a usar un nombre en inglés o un nombre en español y explicar el por qué, ¿cierto? En cuanto a la marca, pues viene todo lo asociado, por ejemplo, al eslogan. Es muy importante que ustedes definan un eslogan que resalte esos beneficios y esos aspectos diferenciadores de su producto, que tengan un logotipo, ¿cierto? Y que ese logotipo sea el que esté en el empaque, en la etiqueta y demás, que definen un tema de garantía, un tema de servicio postventa, porque todo eso se parte de esas características extrínsecas. Y por supuesto que definen una ventaja, las ventajas competitivas. ¿Cierto? Es decir, ¿qué va a ser lo fuerte, lo realmente diferenciador, por lo cual mi cliente y mi competencia me van a reconocer a mí? ¿Cierto? Entonces, si ustedes van a definir la miel o unas llantas, unos neumáticos o un filtro de agua, entonces, y ya en el mercado existen ese tipo de productos, ¿qué es lo que realmente a mí me va a diferenciar del producto que está en el mercado? ¿Cierto? Eso es la ventaja competitiva y esa es su propuesta de valor. Entonces es bien importante que ustedes ahí en un párrafo, dos párrafos, justifiquen muy bien cuál va a ser esa ventaja competitiva que sus compañeros en la exposición pues resaltan que puede haber una ventaja competitiva en precio, liderazgo en mercado, sí, algunas otras beneficios o ventajas que tenga su producto y que los vaya a hacer realmente diferentes a los demás. ¿Vale? Eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, esto pues es el resumen del producto. Yo aquí, pues por supuesto, sus compañeros en su presentación hablaban de Starbucks en el ejemplo de propuesta de valor. Ellos tienen una propuesta de valor muy interesante donde venden el café, no solamente resaltando el origen de ese café y todo el trabajo de una comunidad campesina, sino también la propuesta de valor se basa en el ambiente de sus locales, en el servicio al cliente, ¿cierto? En la experiencia que vive el cliente estando allí en el lugar, ¿cierto? Y también traigo aquí como ejemplo a Coca-Cola. Cuando uno piensa en Coca-Cola, entonces los colores, el tipo de letras, sus estrategias de mercadeo y publicidad, pues lo hacen a uno pensar en Navidad, en la familia, en los amigos, en el deporte, ¿cierto? Entonces ellos, aquí por ejemplo hay una campaña que dice la felicidad tiene un color y entonces pues cuál es el color, ¿no? Entonces siempre cuando uno ve este tipo de logotipos de marca, de estrategias, de colores que tienen un significado y que lo han posicionado en el mercado y en la mente de sus consumidores. Entonces, eso es una propuesta de valor. Bueno, el tercer aspecto que debemos considerar es el cliente o comprador o consumidor final o población objetivo, ¿cierto? Este cliente, comprador o población objetivo es muy importante. Este capítulo, esta sección del estudio de mercado es bastante importante y nos va a dar insumos muy interesantes y muy necesarios para los estudios futuros. ¿Cierto? Entonces, pues, ¿qué es el cliente? Pues es lo que hemos denominado como mercado meta, ¿cierto? Y es el consumidor del producto o servicio que nosotros vamos a ofrecer con el proyecto. Él va a ser nuestra razón de ser, ¿sí? O sea, nosotros, lo que les decía como al principio de la presentación es, si ese cliente no está dispuesto a adquirir nuestro producto, pues ese proyecto ya no es viable. ¿Cierto? Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos identificar quién es esa población objetivo y poder identificar sus expectativas, poder identificar sus intereses, poder identificar su nivel de ingresos, su nivel de educación, poder identificar sus gustos, sus preferencias, ¿cierto? Eso es muy importante a la hora de poder nosotros caracterizar nuestra población objetivo, nuestro mercado meta. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos saber del cliente? Es que existen diferentes tipos de clientes, ¿cierto? Existe el cliente individual, que pues el cliente individual somos todos nosotros, son las personas, las familias, ¿cierto? Son clientes que no compran en cantidades, sino compran de acuerdo a las necesidades que ellos personales, que ellos tengan, ¿cierto? Entonces,
Por ejemplo, en este momento de crisis de cuarentena, entonces tenemos la necesidad de ir a hacer mercado, entonces vamos, salimos una vez a la semana y compramos lo que necesitemos para la familia durante la semana, ¿cierto? Nosotros no compramos en cantidad, y depende mucho de las expectativas y de los intereses que tengamos como familia o como persona, ¿cierto? Tenemos el cliente industrial, que este cliente industrial pues es un cliente que sí compra por cantidad y además son los que demandan productos con el fin de integrarlos a sus procesos de producción, a su propio proceso de producción, ¿sí? Por lo general, pues como su nombre lo dice, este tipo de clientes son las fábricas, son las industrias, son las que compran la materia prima para poder generar productos acabados, productos terminados, productos finales, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablaba del caso, por ejemplo, de los zapatos, entonces una fábrica de zapatos lo que hace es que compra mucho cuero, ¿cierto? Mucho caucho para las suelas y demás, y pues con eso ellos lo transforman en productos finales que es los zapatos. Estos clientes industriales, pues ellos son los que definen, ¿cierto? Todos los requerimientos técnicos de entrega, todo el tema de compra, ¿cierto? Entonces ellos son los que establecen, yo quiero el cuero con estas características particulares específicas, en esta cantidad, sí, con esta calidad, se debe entregar tanto en tal hora, en tal lugar, ¿cierto? Ellos son los que determinan todas esas condiciones de mercado y todo el tema de la compra. Entonces, importante, por ejemplo, con el tema de la racionalización del proceso de compra, ellos no le compran a cualquier persona. Yo en algún momento les comentaba que en estos casos se debe de tener un banco de proveedores donde ellos hacen un proceso de evaluación de sus proveedores y si, por ejemplo, su materia prima es el cuero, no tienen solamente un proveedor, sino tienen el proveedor B, el proveedor C, porque pues no sabemos el proveedor A en qué momento tenga alguna contingencia y no pueda entregar el producto a tiempo, entonces no se puede parar el proceso de producción, sino que tenemos un proveedor B, entonces tienen todo un proceso muy racional, muy organizado, pues de competencia de proveedor, basado en temas de precios, de modalidad de entrega, etcétera. ¿Cierto? Y tenemos el cliente institucional, que es un cliente que también adquiere productos en alta cantidad, ¿cierto? En alto volumen de consumo, pero lo utiliza para su propio uso, ¿cierto? Para su propio funcionamiento. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo la universidad. La universidad adquiere, por ejemplo, muchos marcadores para tableros y borradores. Cierto que los utiliza no para producir otros bienes, sino en el proceso de operación, en su proceso de funcionamiento normal para dictar las clases. ¿Cierto? O por ejemplo, compra papel higiénico para los baños o compra detergente en polvo o líquido para lavar los baños o para hacer el aseo. Siempre, entonces, adquiere productos en gran cantidad, pero para uso propio, para su uso propio. Los hospitales. Entonces, los hospitales compran muchos guantes, tapabocas, ¿cierto? Muchos insumos hospitalarios, pero son como para su propio uso, para el uso de funcionamiento y operación de su misma operación, ¿cierto? Y por último tenemos la cadena de comercialización, que esa cadena de comercialización son esos clientes que son los que conocemos nosotros como los mayoristas o los minoristas, ¿cierto? Entonces son aquellos que adquieren productos pero los revenden, ¿cierto? Los revenden y pues ahí tenemos, por ejemplo, los distribuidores, entonces tenemos distribuidores de productos de belleza, ¿cierto? Distribuidores de elementos escolares, ¿cierto? Tenemos los supermercados, entonces los supermercados le compran a la central de abastos o a los campesinos y luego ellos venden esos productos al cliente final, ¿cierto? Esas son las cadenas de comercialización que también son muy comunes en nuestro mercado.
¿cierto? Ahora, pues teniendo en cuenta eso, es muy importante que ustedes identifiquen si su tipo de cliente es un cliente individual, si es un cliente industrial, si es un cliente institucional o si por el contrario va a ser un cliente de la cadena de comercialización para que ustedes identifiquen cuáles son las características, sobre todo en temas de distribución, en temas de estrategias de mercadeo, entre otras. Bueno, ¿qué sigue? Importante el tema de la segmentación de esa población objetivo. Sí, yo en algún momento les comentaba que los proyectos tienen unas grandes limitaciones o restricciones, entre ellas son los recursos. Los recursos son muy limitados y por tanto nosotros no vamos a poder llegar a toda la cantidad de población o de clientes potenciales de nuestro producto. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Pues primero porque tenemos limitados recursos, segundo porque en el mercado existen otros competidores que ya tienen una cuota o un segmento de ese mercado y que ellos están atendiendo. Entonces, por eso es bien importante que nosotros podamos hacer una segmentación, una definición muy concreta de quién es nuestra población objetivo. Para ello, pues se deben de tener en cuenta varios aspectos. El primer aspecto, pues tiene que ver con el aspecto geográfico, ¿cierto? Es decir, dónde está ubicada esa población objetivo. Esa población objetivo, por ejemplo, son los campesinos, entonces están ubicados en la zona rural, o por el contrario, entonces son los niños, por ejemplo, los podemos ubicar en las escuelas, ¿cierto? O son las personas de la tercera edad, entonces los podemos encontrar en los asilos, ¿cierto? En centros de geriátricos. Entonces tenemos que identificar geográficamente dónde están ubicados esa población objetivo. Debemos identificar las variables demográficas, y esto lo he repetido en varias ocasiones. Debemos identificar, por ejemplo, la edad. Son personas jóvenes, son niños, son adultos, son personas de la tercera edad, y eso es muy importante, ¿sí? Uno tiene que decir, mi población objetivo son mujeres, entre los 18 y los 28 años, o sea, es decir, son mujeres jóvenes, ¿cierto? Que su nivel de ingresos es tanto, que son estudiantes universitarias, que tienen como mínimo bachillerato, ¿cierto? Por ejemplo, que su religión, que todas sean católicas, que todas sean del Tolima, que su estrato socioeconómicos 4 y 5, ¿cierto? Sí, cuando uno habla, por ejemplo, que sean mujeres casadas, entonces uno tiene que definir muy bien esas variables demográficas a la hora de poder definir esa población objetivo. Y eso es muy importante para poder ustedes aplicar la encuesta, ¿cierto? Yo en el correo les hablaba que es muy importante que ustedes vayan cuantificando esa población porque nosotros tenemos que identificar de esa población una muestra representativa para poder aplicar la encuesta. ¿Sí? La encuesta no se la vamos a aplicar a cualquier persona, sino que son personas que tengan las características que yo ya he definido de mi población objetivo. También tengo que definir de esa población objetivo mis hábitos de consumo. Eso es muy importante, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo es un cliente individual, entonces cada cuánto compro, por ejemplo, cada cuánto compro. Entonces yo compro cada 15 días, cada mes, diario, cada año, ¿cierto? Cada año yo compro un celular. Por ejemplo, en qué presentación compro los productos. Entonces yo digo, no, yo compro crema dental y compro no una crema dental, sino la que viene en paquete de 3 o en paquete de 6, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la presentación del producto? ¿O compro un producto de 60 miligramos o un producto de 100 miligramos? ¿Cierto? Entonces es bien importante identificar esos hábitos de consumo. Si, por ejemplo, mi población objetivo son los hogares y en las familias, entonces tengo que identificar quién es el que compra, si el esposo, si el esposo o la esposa, ¿cierto? Porque dependiendo de eso también se pueden identificar ciertos hábitos de consumo. Que es importante también mencionar, dónde compro, eso es importante, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta ir a la tienda del bar, o no, yo voy al supermercado de cadena, o yo voy a un mayorista, ¿cierto? Entonces yo voy a Macro y compro allá, pues, en cantidad. Entonces, esos hábitos de consumo es muy importante que ustedes los identifiquen y eso les va a servir mucho para poder formular su encuesta o su cuestionario, que es la tarea que ustedes deben enviarme al finalizar esta semana. ¿Cierto? Los sitios de compra que ya los hablábamos, es importante también identificar ellos si compran, por ejemplo, si les gusta ir a comprar en la tienda, ¿cierto? O sea, o en el almacén,
o en el sitio en físico, si por ejemplo ellos compran por internet, ¿cierto? Entonces, dónde compran, cómo compran, si compran con tarjeta de crédito, si compran con tarjeta de débito, si les gusta que llegue al otro día, que se demore, bueno, todos esos hábitos de consumo y sitios de compra, eso les permite a ustedes poder definir después canales de distribución y estrategias de marketing. Y esto ya lo había mencionado, los volúmenes periódicos de compra, ¿cierto? Y la frecuencia de compra, diario, semanal, mensual, anual, si yo compro uno, dos, tres, cuatro, o la cantidad de producto que yo compre. Eso es supremamente importante que ustedes lo identifiquen y que además lo pregunten en la encuesta, porque eso les va a permitir determinar si ustedes van a poder, si ustedes van a vender miel de 60 miligramos o miel de 100 miligramos o de 500 miligramos o si van a vender X cantidad de producto en cierta presentación. Entonces, ¿qué es importante cuando hablamos de la población objetivo? Y esto no está en ninguna de las exposiciones que hicieron sus compañeros. Es primero que deben cuantificarla. O sea, yo sé que alguna de las presentaciones se dijo que podía haber una población finita y una población infinita, y la infinita es la que es imposible cuantificar, pero en este caso considero que todos ustedes pueden cuantificar su población, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablamos, no, es que mi población son todos los habitantes de Ibagué. Entonces, eso está en el censo, ustedes ya pueden identificar ese dato, tienen una fuente de información verídica, confiable, que es el DANE, ¿cierto? Entonces, o no, mi población son los hogares de estratos 3, 4 y 5 de los barrios de las comunas 6, 7, 8. Entonces, tienen que buscar esa información en internet, en los planes de desarrollo, en ejercicios, así como ustedes buscaron para el tema del diagnóstico, tienen que identificar aquí una fuente de información confiable para que ustedes me digan, a hoy la población es tanta. ¿Cierto? Entonces, si nosotros hablamos de cuántas mujeres, entonces las mujeres se pueden cuantificar porque en el DANE nos dicen de la población total de Ibagué, tantos son hombres y tantos son mujeres, tantos están en el rango de tanto, tantos en el rango de tal, tantos en el rango de edad de tal. Entonces, eso es fácilmente ustedes pueden identificar eso. Entonces, es importante que todos, absolutamente todos ustedes, cuantifiquen esa población a hoy y coloquen de dónde obtuvieron esa cifra, ¿cierto? Si del DANE, si de algún informe de algún sector económico, si de un plan de desarrollo. Entonces es bien importante que ustedes puedan cuantificar eso. Como lo decía, pues no es posible que nosotros con el proyecto atendamos toda la población objetivo, porque pues tenemos limitación de recursos, porque existen otros competidores, entonces por eso es importante que nosotros definamos una muestra. Sus compañeros en la presentación de muestra y de instrumentos de recolección hicieron una muy buena presentación de eso. De todas maneras, yo también lo voy a mencionar ahorita más adelante, porque pues es importante que todos para la otra semana puedan traerme el dato de cuánto es su población y el tamaño de la muestra, ¿cierto? Ese tamaño de la muestra, pues existe pues estadísticamente la forma de cuantificarla. Por supuesto, yo no les voy a pedir que se aprendan la fórmula, ni mucho menos que ustedes aquí empiecen estadísticamente a explorar ese tipo de cosas. Yo les voy a dar los criterios exactos con los cuales ustedes deben identificar esa muestra para que no se compliquen y puedan incluirlo en su trabajo. O sea, todos en su trabajo deben decir quién y cuánto es su población objetivo y cuál es la muestra, o sea, cuántas personas o empresas o hogares equivale su tamaño de la muestra, ¿cierto? Entonces ya más adelante vamos a ver eso. Y también, pues, importante que a partir de esos datos que hemos identificado, vamos a aplicar un instrumento de recolección de información que sus compañeros, pues, también lo socializaron ampliamente. Existen varios instrumentos de recolección, pero nosotros vamos a aplicar uno en particular, que es el cuestionario, ¿sí? O la encuesta. Por lo general, yo pido que esa encuesta se aplique, pues, eh, físicamente, ¿cierto? O sea, face to face, directamente con cada una de las personas, pero por supuesto teniendo esta contingencia vamos a hacer la aplicación de la encuesta virtual. Entonces, pues ya más adelante les daré instrucciones de cómo lo vamos a hacer. Por ahora, pues sí es importante académicamente hablando en su documento indicar como si lo hubiéramos aplicado pues a las personas que eran o a la población objetivo que ustedes identificaron, ¿cierto? Que es importante que nosotros pues tengamos en cuenta a la hora de hacer ese instrumento, que ya también más adelante ampliaré la información, es primero, como ya lo he dicho,
identificar ese perfil del consumidor potencial, o sea, identificar todas esas variables sociodemográficas, esos hábitos de consumo, tenerlo muy claro y hacer esas preguntas en la encuesta, ¿cierto? Que es importante en la encuesta, no se debe decir, no se debe preguntar el nombre, ni la dirección, ni el número telefónico, porque a nosotros no nos interesa esa información. En un estudio de mercado, debería ser, por lo general, esas investigaciones de mercado deberían ser anónimas. ¿Qué se hace en la realidad? Si piden nombre, si piden dato de email o celular, y por eso es que las grandes empresas crean sus bases de datos y al final es que a uno le llega cuando menos lo espera, lo llaman de cualquier lugar y es que no, usted está en mi base de datos, le interesaría este producto, o lo llaman de una agencia de viajes o lo llama de un banco porque pues de alguna manera nuestros datos de contacto aparecieron en esa base de datos y pues es una manera fácil y gratuita de ellos poder conseguirlo, pero realmente eso no debería ser así porque nosotros sí debemos autorizar como personas, debemos autorizar el uso o manipulación de nuestros datos personales. Entonces, en este caso, yo sí les pido que las encuestas sean anónimas porque no nos interesa pues poder identificar ni quiénes son, ni los nombres, obviamente como se va a aplicar pues por correo, seguramente el correo sí lo vamos a tener, pero esto va a ser para fines académicos, entonces por tanto esa información no se va a utilizar. ¿Qué nos va a permitir ese instrumento de recolección? Poder identificar el grado de aceptación. Sí, el grado de aceptación es un indicador que nos permite determinar si realmente la gente estaría dispuesta a adquirir o no el producto, ¿cierto? Por lo general, ese grado de aceptación responde a una pregunta puntual en nuestra encuesta que es, ¿estaría usted dispuesto a adquirir, consumir, comprar mi producto? Y la respuesta a esa pregunta es sí o no. Sí, si yo apliqué 100 encuestas y me dijeron 80 personas que sí adquirirían mi producto, entonces mi grado de aceptación es el 80%. Pero si mi grado de aceptación, por ejemplo, fue que el 80% dijo que no estaría dispuesto, por tanto yo ya ahí digo mi proyecto ya no es viable porque la gente que es mi población objetivo no estaría dispuesto a comprar mi producto. Sigamos que esto es una forma muy sencilla y muy fácil de poder identificar ese grado de aceptación. Más adelante también explicaré que este grado de aceptación debe ser ajustado y lo vamos a ajustar con el índice de desempleo de Ibagué o de donde ustedes vayan a localizar su proyecto. Creo que todos lo van a hacer en la ciudad de Ibagué, entonces es importante que ustedes indaguen para la próxima semana también cuál es el indicador de desempleo de la ciudad de Ibagué, porque con ese indicador vamos a suavizar el grado de aceptación para obtener algo que vamos a llamar grado de aceptación ajustado, pero eso lo explicaré en la siguiente semana. Y pues por supuesto, como ya lo he dicho, la encuesta me va a permitir poder identificar esos intereses y expectativas del consumidor sobre nuestro nuevo producto, nuestro servicio, lo que vamos a ofrecer con nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que posterior a la pregunta de aceptación hagamos preguntas como ¿a qué precio le gustaría adquirir mi producto? ¿Le gustaría que lo vendiéramos? ¿Qué tipo de estrategias de promoción le gustaría que manejáramos? Etcétera. Listo, entonces aquí retomo un poco lo que nuestros compañeros que expusieron este tema nos muestran y es que existe, por supuesto, unas fórmulas, como les decía, estadísticas para calcular nuestro tamaño de la muestra. Yo les voy a pedir que utilicemos todos esta ecuación, que es la muestra para población finita, ya que todos deben identificar cuánto o cuál es en cantidad su población objetivos, ¿cierto? Pues aquí un poco para definir temas del significado de las letras, pues la N mayúscula significa el tamaño de la población, la N minúscula significa el tamaño de la muestra, la P es la probabilidad de éxito, la probabilidad de la presencia de la variable objeto de estudio en nuestra población. Por lo general esa P y Q están relacionadas y por lo general lo que vamos a hacer en este estudio es que vamos a manejar 50% y 50%. Q, ¿qué significa? La probabilidad de ausencia de esa variable que nosotros hemos identificado en la población.
o en la muestra. Por lo general, Q es igual a 1 menos P. En este caso, pues como vamos a manejar el 50%, que P es igual al 50%, entonces 1 menos el 50%, pues es igual al 50%, ¿cierto? Entonces P y Q van a valer lo mismo, que es el 50%. El error muestral, siempre es importante que ustedes identifiquen que en este tipo de estudios o de investigaciones de mercado y en cualquier tipo de investigación, donde apliquemos instrumentos, vamos a tener un porcentaje de error muestral, porque siempre puede ser que nos equivoquemos, que encuestemos a la persona que no cumpla con todas las características, ¿cierto? Que alguna persona contestó mal la encuesta o colocó mal o hizo tachones o puso varias respuestas que no eran coherentes, entonces siempre vamos a identificar pues un error máximo que es aceptable pues en la estimación de todos los parámetros en la población. Por lo general utilizamos errores muestrales del 5% y del 1% y para el caso de este ejercicio académico vamos a utilizar todos el 5%. Y por último tenemos Z, que eso tiene que ver, no sé si ustedes recuerdan en estadística cuando vimos la distribución normal, que es la campana de Gauss, ¿cierto? Que pues a ciertos determinados niveles de confianza y de errores pues existe un valor de Z, que es el valor normal. Aquí todos, absolutamente todos vamos a aplicar el valor de Z igual a 1.96, que es cuando el error muestral es igual al 5% y el nivel de confianza es igual al 95%. Entonces, todos esos datos van a ser iguales para todos ustedes en sus proyectos. Acá pues hay un ejemplo que también sus compañeros pues hicieron este ejercicio muy bien hecho. Nosotros aquí estamos, acá tenemos una población de 20.000 comerciales, tenemos un P que es una probabilidad de éxito del 50%, una probabilidad de fracaso del 50%, un error muestral del 5%, un nivel de confianza del 95% y un Z igual a 1.96. Simplemente lo que hacemos es que reemplazamos en la fórmula y eso nos da eh, un tamaño de muestra de 376.93 que vamos a aproximar al entero mayor, en este caso 377. ¿Cierto? Entonces, significa que nosotros vamos a aplicar para este caso la encuesta a 377 personas porque fue el tamaño de muestra que nos dio. ¿Cierto? Que es bien importante. Existe en Internet la forma de calcular el tamaño de muestra muy fácil. Ustedes ponen en Google calculadora del tamaño de la muestra y ahí les aparece varias opciones. Ustedes ingresan, por ejemplo, a la primera que es de Monkey Survey y ustedes ahí lo único que le piden es cuánto es su población, cuál es su nivel de confianza, cuál es su error y le dan calcular y automáticamente les aparece el valor. Entonces, cualquiera de los dos métodos que ustedes utilicen está bien. Lo importante es que ustedes eso lo consignen en su documento técnico, que copien la evidencia y demás y que pues sean muy organizados a la hora de consignar esta información. Se los digo porque pues realmente eso es importante que lo hagamos. Como les digo, la semana entrante les daré las instrucciones de a cuántas personas tendríamos que aplicarle la encuesta, independientemente del valor que les da aquí, porque si a todos les da, por ejemplo, superior a 300 encuestas, pues por supuesto no vamos a tener el tiempo ni la forma virtual para poder aplicar toda esa cantidad de encuestas. Ya por otro lado, pues este es un tema del ejemplo de la encuesta. Yo ayer les hice un correo pues muy detallado de cómo esperaría que ustedes pudieran diseñar su encuesta, la cual se va a aplicar de forma digital, pero para efectos de revisión, pues yo le pido a todos que por favor me la envíen en formato Word, que me queda más fácil poder ayudarles a ajustar redacción o ayudarles pues a hacer observaciones y demás. Cierto que es importante, pues yo les escribía en el correo, toda encuesta debe tener un título, en este caso pues será el título de su producto o el título de su proyecto. Por lo general las encuestas deben estar codificadas, entonces en este caso se pone encuesta número 1, número 2, número 3, dependiendo de la cantidad de personas a las cuales ustedes van a encuestar. Debe tener un texto introductorio. En este introducción, pues ustedes se presentan, ustedes dicen somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ibagué, estamos realizando la presente encuesta con fines académicos para recopilar información que nos permita estimar el grado de aceptación del producto tal, ¿cierto? En la ciudad de Ibagué. De antemano agradecemos su participación y les solicitamos
corresponda según la realidad para que el estudio sea lo más preciso posible. La información utilizada o la información que nos brinde será utilizada de manera confidencial. Sí, es muy importante que todos tengan esa introducción. Ustedes lo pueden redactar de la manera que ustedes mejor consideren. Acá hay pues un modelo de referencia que también ustedes pueden utilizar. Que es importante que la primera parte de la encuesta ustedes tengan unas preguntas como de información general, de datos generales, entonces el género, la edad, el estrato, la ocupación, dónde vive, el barrio donde vino, la comuna, dependiendo de la información que ustedes necesiten. Por ejemplo, si necesitan saber el nivel de ingresos, entonces el nivel de ingresos, si necesitan saber el nivel de formación, entonces el nivel de formación, ¿cierto? Eso es dependiendo de lo que a ustedes les interese conocer de su población objetivo. Y ya luego ustedes empiezan a hacer como las preguntas necesarias para identificar esos hábitos de consumo, ¿cierto? Entonces, existen varios tipos de preguntas. Yo las recomendaciones que les hacía era que por lo general utilizaran preguntas que tuvieran múltiples respuestas, o sea, que fueran politómicas, politómicas, para que pudieran ustedes obtener mayor información, porque si ustedes usan las dicotómicas, entonces ustedes solamente van a poder tener preguntas de sí o no y realmente al final eso no les va a servir a ustedes para poder hacer un análisis respecto a su población objetivo. Entonces sí es importante que ustedes, por ejemplo, aquí, ¿qué características tiene el establecimiento donde adquiere el producto que usted frecuenta? ¿Cierto? Entonces, ubicación, variedad, precios, fidelidad, ambientación, buen servicio. Entonces, ustedes ahí tienen que poner todas las posibles opciones que les va a generar o les va a permitir a ustedes obtener mayor información. Les decía también que pueden utilizar preguntas mixtas. ¿Qué son preguntas mixtas? Es que tienen opciones, pero a la vez la posibilidad de que ellos puedan ampliar cierta información. Entonces, por ejemplo, esta quinta, ¿cierto? Tenemos varias opciones y al final tenemos otro y colocamos cuál, entonces ellos ahí tienen la posibilidad de escribir o en algún caso decimos justifique su respuesta, entonces ellos tienen la posibilidad de ampliar la información o por qué, entonces ellos también amplían la información, ¿cierto? Eso es bien importante. Por supuesto, pues hay preguntas que necesariamente tienen que ser de sí o no, pero en la mayoría o en lo posible, por favor, no las utilicen en todas las preguntas. ¿Cierto? Yo les decía también que las preguntas deben tener como máximo 15 o deben ser como máximo 15 y mínimo 10, ¿sí? Que es importante que ustedes pregunten todo lo necesario conforme a su proyecto, a su producto, a su tipo de mercado y a la población que ustedes ya han identificado. Por aquí es en la 10, por ejemplo, en este caso está la pregunta del grado de aceptación. ¿Le gustaría utilizar pañales ecológicos para su bebé? ¿Sí o no? Para mí, esa 10 determina mi grado de aceptación. Y a partir de ella, entonces yo ya empiezo a preguntar sobre las características que va a tener mi producto conforme a las expectativas e intereses de mi cliente o de mi demandante, de mi población objetivo. Entonces, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por el pañal? Por ejemplo, qué etapa, bueno, en este caso, qué características le gustaría que tuviera el pañal, en qué punto de la ciudad le gustaría encontrar el producto, cómo le gustaría saber de nosotros, ¿cierto? Por redes sociales, por mensaje de texto, por WhatsApp. Entonces, ahorita, digamos, hay varias cosas, yo les envié varios ejemplos también de enlaces que ustedes pueden revisar para mirar ejemplos de encuesta que ustedes pueden utilizar. ¿Qué es importante? Que una vez ustedes tengan esa encuesta, ustedes deben tabular la encuesta, cómo se va a aplicar en línea. Entonces, pues Google Forms por lo general de una vez les puede exportar eso a ustedes en Excel, pero es importante que ustedes grafiquen, saquen tablas de frecuencia, grafiquen esas respuestas, que ustedes hagan un análisis y que ustedes en el documento técnico, en esa sección que yo les voy a poner de encuesta, ustedes deben ahí hacer un análisis descriptivo de la información que ustedes obtuvieron de la encuesta. Listo, eso es muy importante porque además eso va a validar y a corroborar lo que ustedes ya me han dicho arriba o en la parte de arriba de quién es su población objetivo. ¿Cierto? Eso es bien importante respecto a la encuesta. Bueno, ya pasando pues a otro punto, tenemos la demanda,
¿cierto? En la presentación que hicieron las compañeras, pues ahí pudieron determinar que existen varios tipos de demanda, que existe algo que se llama la elasticidad de la demanda, bueno, y una cierta cantidad de conceptos y aspectos macroeconómicos que se deben tener en cuenta a la hora de definir la demanda, pero para nuestro caso particular, solo vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, pues la demanda es la cantidad y calidad de bienes que pueden ser adquiridos por nuestra población objetivo, ¿cierto? Que a un determinado precio y con unas digamos, determinadas especificaciones o parámetros, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante que ustedes lo puedan identificar y es muy importante que nosotros podamos también cuantificar esa demanda. ¿Cierto? Para poder estimar la demanda, que es realmente lo que a nosotros nos interesa, es decir, cuantificarla, pues existen varios métodos, ¿cierto? Existen dos métodos, el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo es cuando, por ejemplo, yo le pregunto a los expertos y a través del método Delphi, a través de un grupo focal, de un panel de consenso, yo le pregunto a sus expertos, ellos según su experiencia, según lo que ellos han estudiado, según todas las investigaciones que ellos han realizado, pues más o menos cuánto se estima que puede hacer la demanda en los próximos 5 años. ¿Por qué es importante? Porque yo tengo que identificar cuánto es la demanda hoy y cuánto será su proyección en mi horizonte de tiempo de ejecución del proyecto, es decir, a 5 años. O simplemente yo le puedo decir, yo ya tengo un negocio, ¿cierto? Yo ya tengo una persona encargada, yo le puedo decir al que maneja las ventas, bueno, usted en los 5 años que tuvo, entonces fueron tantas las ventas. Ahora usted dígame más o menos según las proyecciones o según cómo está la situación de mercado, cuánto pueden ser las ventas de aquí a los próximos 5 años. Ellos dicen, no, puede ser que las ventas el año entrante sea de tanto, después disminuya, después varíe, luego aumente, pues porque digamos que hay una experticia y un conocimiento profundo del mercado, ¿cierto? Pero existen otros métodos que son los cuantitativos, que son métodos, como lo decían los compañeros en su exposición, mucho más objetivos, mucho más confiables, porque pues yo ya tengo aquí una herramienta estadística que me permite cuantificar o estimar esa demanda, ¿cierto? A través, por ejemplo, de un análisis de tendencia, de series de tiempo, un análisis de regresión, ¿cierto? Y pues para ello yo debo tener unos históricos. ¿Cuáles son las dificultades de estos métodos cuantitativos? Precisamente eso, el histórico, ¿sí? Que yo debo tener por lo menos una serie de los últimos 10 años para poder proyectar o pronosticar mi demanda a los próximos 5 años y que por lo general es lo que se hace cuando uno proyecta la población. La población, el crecimiento poblacional, uno tiene un histórico de 50 años y con eso y pues con todas las fórmulas matemáticas de proyección, de pronóstico, pues ellos proyectan y pueden sacarlas de los siguientes 10 años, ¿cierto? Sin embargo, la que nosotros vamos a utilizar se llama proyección por incremento porcentual. Es una estimación estadística o numérica, no lo llamemos estadística, sino numérica muy sencilla, pero que es importante, que sí debe partir de la realidad. O sea, existen muchos estudios que ya nos indican, por ejemplo, el crecimiento poblacional de Ibagué es del 1,5% y eso se maneja constante, que significa que si yo tengo cuantificado a hoy cuánta es la población objetivo, pues yo con ese crecimiento porcentual de 1,5, pues yo ya lo puedo proyectar a los 5 años. O por ejemplo, hay algunos estudios de las empresas que dicen que el crecimiento empresarial en el Tolima va a ser del 3% para los próximos 5 años. Entonces yo manejo ese indicador constante para todos los tiempos y con eso yo puedo estimar la demanda. Eso es lo que ustedes deben identificar. Sí, entonces, por ejemplo, si ustedes están identificando la demanda de llantas, de neumáticos, entonces, pues seguramente hay muchos estudios que nos están determinando cuál es la demanda de carros o de adquisición de carros, ¿cierto? Y entonces eso me va a permitir identificar cuál va a ser la demanda de neumáticos y yo, digamos, a través de ese incremento porcentual lo voy a poder identificar. Que es importante que ustedes sí averigüen, indaguen en estudios macroeconómicos, microeconómicos de los sectores en los cuales ustedes o sus proyectos están inmersos para que identifiquen ese crecimiento porcentual. ¿Sí? Eso es lo básico. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Acá hay un pequeño ejemplo, entonces decimos el crecimiento estimado de la población es del 2%. ¿Eso de dónde lo saqué? Del DANE, por ejemplo. Y la población para el año cero es de 252.340 personas, o sea, mi población objetivo ya cuantificada, identificada. Entonces, ¿cómo lo hago? El año cero que para mí va a ser este año, que es 2020, son 252.340, pero mi año uno, que va a ser el 2021, entonces va a ser 252.340 multiplicado por el 1.02, ¿cierto? Es decir, ese crecimiento poblacional que yo he identificado. Es decir, que mi población para el año 1 va a ser finalmente 257.386. ¿Qué es importante cuando hagamos este cálculo? Ustedes lo van a hacer en Excel y yo para la siguiente semana les haré un video de un ejercicio. Y es que este resultado sí se debe redondear punto menos, es decir, al entero menor. ¿Por qué? Porque si a mí me da 257.386.56, pues yo no tengo punto 56 personas, ¿cierto? Yo debo manejar el entero menor porque son personas, son cifras enteras que yo debo tener en cuenta así, ¿cierto? Entonces aquí tengo 257.386 y ese va a ser mi punto de partida para el año 2. Entonces, para calcular mi año 2 van a ser los 257.386 multiplicado por mi constante de crecimiento, que es 1.02, y eso me da para el año 2 262.533. Y para el año 3, pues tomo ese punto de referencia, 262.533, lo multiplico por mi crecimiento porcentual o mi incremento porcentual y eso me da 267.783 y así hasta llegar al año 5. Eso es lo que ustedes van a hacer o van a calcular la otra semana cuando estemos trabajando este tema de proyección de la demanda. Que es importante que tengan en cuenta y que vamos también a tocar la semana entrante, es que para calcular los demandantes potenciales, es decir, los que realmente me van a adquirir a mí mi producto según las proyecciones que yo he hecho, va a ser igual a la población objetivo que yo he proyectado, más o multiplicado, perdón, por el grado de aceptación ajustada, que es el grado de aceptación que identifiqué en la encuesta, en la aplicación de la encuesta, pero que lo suavicé con el porcentaje de desempleo, que eso también lo veremos la semana entrante. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, presente, para que cuando la otra semana lo mencione yo en el video, pues no sea nuevo para ustedes. Ok, con esto pues terminamos el tema de cliente, población objetivo y demanda, que era un tema pues un poco extenso. Y bueno, digamos que la idea es que con este video ustedes puedan tener un panorama un poquito más completo y ya si llegan a tener como dudas más puntuales, lo podamos resolver por los grupos que creé y podamos en la medida que ustedes lo requieran hacer videoconferencias para aclarar un poquito más alguno de los temas. El quinto aspecto que debemos tener en cuenta en el estudio de mercado, pues tiene que ver con la oferta, que como lo decía, lo explicaba anteriormente, tiene que ver con los vendedores o nuestra competencia. ¿Cierto? Como les decía, pues en el mercado no vamos a llegar solitos, ya hay unos competidores, unos oferentes que están instalados, que están posicionados y que tienen cuota de mercado, ¿cierto? Entonces tenemos que identificar dos tipos de competidores, los competidores directos y los competidores indirectos. ¿Cierto? Los competidores directos son aquellos que ofrecen el producto o que ofrecen productos con similares características al mío, ¿sí? Con la misma funcionalidad, las mismas características y demás, eso se vuelven competidores directos. ¿Qué tengo que identificar de ellos? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Y cuál es su porcentaje de participación en el mercado, que ya les voy a explicar eso. Y también tenemos que identificar los competidores indirectos que tienen que ver mucho con los productos o con los que ofrecen productos sustitutos, ¿cierto? Entonces, si yo soy el proyecto que va a hacer miel o mermelada, por ejemplo, pues yo tengo que identificar quiénes son mis productos sustitutos y los que ofrecen esos productos sustitutos vienen siendo mis competidores indirectos, ¿cierto? ¿Yo qué tengo que hacer? Pues identificar quiénes son los más representativos en el mercado, ¿cierto? Los que tienen mayor posicionamiento, mayores cuotas de mercado, porque pues yo voy a entrar a ese mercado donde están todos ellos. Entonces ustedes pueden ver el mercado que lo podemos asemejar o comparar con una torta, ¿cierto? Entonces esta torta que tenemos aquí, ¿cierto? Está dividida o está fraccionada. Cada fracción es un competidor en el mercado. Hay unos que tienen más
más porción que otras. ¿Por qué? Porque tienen mayor reconocimiento, tienen marca, tienen muchos años en el mercado, porque han fidelizado a sus clientes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá vemos que 29%, acá esto es un proyecto de un nuevo producto que es una mantequilla y entonces pues tenemos por ejemplo la fina, tenemos y una mantequilla con mermelada y entonces tenemos aquí que el mayor competidor que tiene mayor porcentaje de participación es la fina, seguido por la constancia, luego viene fruco, luego este que dice la manguilla es el producto del proyecto de este ejemplo. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que nosotros vamos primero en primera instancia a identificar cómo está actualmente sin nuestro proyecto el mercado distribuido. O sea, en este caso estaría sin la manguilla, ¿cierto? Sin este producto. Entonces yo, cómo está distribuido con todos los competidores que tengo. ¿Cómo identifico ese porcentaje? Pues existen estudios también del sector donde nos está diciendo, por ejemplo, esas proporciones o esa participación en el mercado. Como esto es un estudio académico, pues si ustedes no llegan a encontrar ese tipo de información, pues hay que estimarla de acuerdo a las marcas, de acuerdo a su conocimiento, de pronto indagando en internet, en noticias, en artículos que saque periódicos como Portafolio, como Semana, ¿cierto? Que ellos a veces hacen estudios económicos de ciertos productos o de ciertas empresas del sector. Entonces es importante que ustedes identifiquen qué vamos a hacer, que como nosotros vamos a llegar al mercado, pues tenemos que llegar a esta torta y hay que empezar a quitar cuota de mercado. ¿A quién le quitamos? Pues no le vamos a poder quitar a la Fina, la Constancia y Fruco porque ya son, pues que están muy posicionados y es muy difícil uno poder quitarle cuota de mercado a competidores que ya están fuertemente consolidados en el mercado. Entonces yo lo que tengo que hacer es identificar quiénes son los más débiles en el mercado, quiénes tienen debilidades competitivas y comparativas y a ellos son los que yo empiezo a quitarles cuota de mercado. ¿Qué significa? Que año a año yo llegaré el primer año y quitaré un 2%, el siguiente año con las estrategias de mercadeo, con las estrategias de marketing, yo voy a llegar y voy a quitar otro poquito de cuota de mercado y entonces así poco a poco hasta que en el año quinto, por ejemplo, en este caso, yo llegué a un 13%, puedo llegar a un 10%, puedo llegar a un 9%, dependiendo de qué tan fuertes son los competidores que hay presentes en mi estructura de mercado, ¿cierto? Pero para yo poder hacer eso de quitar cuota de mercado en esa torta, ¿cierto? Tengo que hacer un análisis de los competidores, que es la primera parte que ustedes tienen que hacer, y es primero, identificar quiénes son sus competidores directos e indirectos, es decir, quiénes son, cuántos son, ¿cierto? Tenemos que identificar, por ejemplo, de ellos su estructura de costos. Esta es información que es muy difícil de conseguir, pero sí es importante. Muchas empresas o muchos proyectos nuevos que llegan ellos utilizan estrategias, por ejemplo, como cliente espía o infiltrado que llega ya a la competencia y dice, ay, usted me puede ofrecer tal producto y cuánto vale, y si yo lo compro de esta manera, ¿qué? ¿Y qué características tiene? Entonces empiezan a sacar toda la información pues del producto o del precio de la competencia y esa es una forma de hacerlo, ¿cierto? A veces pues uno simplemente en el supermercado va y revisa que Fruco, la Constancia Fina vende a determinados productos con determinadas cantidades, determinadas presentaciones, con determinados tipos de promoción y demás, y pues eso les va a permitir a ustedes hacer esa descripción. ¿Cierto? Tenemos que, pues también por lo general se analiza la situación financiera, que como lo digo nuevamente, pues es información muy sensible cada una de las empresas. Las grandes empresas por ley tienen que publicar o hacer público este tipo de información, pero pues con las pequeñas no. Entonces es información muy difícil de conseguir. Que sí es importante y es poder identificar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades competitivas. ¿Cierto? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo hagan y pues obviamente pues identificar características productivas, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la estructura de costos y ellos por ejemplo, qué materia prima utilizan, de dónde la traen, quiénes son sus proveedores. Eso también es información que es muy complicada de hacer, pero que en una investigación de mercados fuerte, digamos que agresiva, eso es información pues relevante que se debe tratar de obtener. Por ahora lo que yo quiero hacer es que ustedes
De cada competidor que identifiquen, hagan eso, una descripción, o sea, qué productos son los que ofrecen, qué tipo de productos, cuánto valen, cuáles son sus ventajas, cuáles son, perdón, sus fortalezas y sus debilidades, ¿cierto? ¿Dónde están ubicados? Bueno, hacer una pequeña descripción de todos esos competidores que ustedes identifiquen y posteriormente en Excel si van a hacer este tipo de distribución porcentual en esta torta que va a ser el mercado. Yo les voy a enviar a ustedes un ejemplo en Excel donde ustedes pueden identificar cómo se hace el ejercicio para que tengan un mejor referente. ¿Qué es importante? Que pues debemos proyectar esa participación en el mercado a los 5 años, ¿cierto? Esto es fundamental para nuestro siguiente estudio, que es el estudio técnico, y pues más adelante lo vamos a poder apreciar y pues explicar mejor. Bueno, en cuanto al precio, que es el siguiente aspecto a considerar en el estudio de mercado, pues el precio tiene varios aspectos a considerar, ¿no? Primero, pues el precio no se obtiene únicamente del estudio de mercado, también vamos a tener parte en el estudio técnico y por supuesto en el estudio financiero. ¿Qué debemos tener en cuenta para poder estimar el precio? Primero, los costos de producción, es decir, cuánto me cuesta producir a mí ese producto o servicio, ¿cierto? Entonces, cuánto me cuesta la materia prima, mano de obra, los costos indirectos, gastos de administración, costos de oportunidad, impuestos, etcétera, ¿cierto? Porque dependiendo del costo de producción, pues yo no voy a vender mi producto a costo, ¿cierto? Yo tengo que ganarle algo y es algo que se llama el margen de contribución o el margen de rentabilidad esperado, ¿cierto? Que es ese porcentaje que yo realmente le voy a ganar o le quiero ganar a mi producto partiendo del costo de producción. Entonces, los costos de producción los voy a determinar en el estudio técnico y el margen de rentabilidad lo voy a determinar en el estudio financiero. ¿Qué puedo obtener en mi estudio de mercado? Los factores de la demanda, es decir, lo que el cliente estaría dispuesto a pagar, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues ustedes en la encuesta tienen que preguntar cuánto estaría dispuesto a pagar y lo que ustedes tienen que colocar ahí son precios razonables conforme a los precios de la competencia, ¿sí? Por eso es importante que ustedes no coloquen ahí cualquier cifra, porque pues si ustedes ponen el menor precio, pues el menor precio es el que ustedes van a, o el cliente siempre les va a dar, les va a decir. Ustedes tienen que por eso estudiar previamente la competencia, a qué precios vende ese producto, los productos similares y ustedes poder colocar un rango muy similar en esa pregunta, así como opciones de respuesta. Y también vamos a tener en cuenta el precio de la competencia. ¿Cierto? Por eso es importante que en la sección de oferta o de competidores ustedes sí puedan identificar cuál es el precio al que ellos ofrecen o venden el producto. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, estos dos aspectos son los que ustedes van a tener en cuenta y son los que ustedes van a agregar en la sección de precio en su documento técnico. Entonces, el factor de la demanda es el precio al que el cliente estaría dispuesto a comprar mi producto, es tal según la encuesta o los resultados de la encuesta. Y los precios de la competencia están en un rango de tanto a tanto conforme al análisis de competidores. Eso ustedes lo tienen que definir con la búsqueda de información que van a hacer respecto a cada uno de sus aspectos. Viene pues la distribución, que es el aspecto 7 a tener en cuenta, pues la distribución como todos sabemos es la forma en la que vamos, transferir el bien o el servicio desde el productor, es decir, desde quien lo produce, hasta el consumidor final o el cliente final, ¿cierto? Es muy importante poder identificar el canal óptimo en cuanto a costos, en cuanto a calidad, en cuanto a criterios de calidad, de exigencia también de nuestro cliente. Existen varios tipos de canales. Está el canal directo, que es el canal donde del productor lo llevo al consumidor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno podría pensar que las personas que si el campesino produce la papa, ¿cierto? Y él mismo tiene su localcito ahí en la plaza, él se lo vende directamente pues a la persona, a la familia, a la esposa, a la madre cabeza de hogar, ¿cierto? Él se lo vende directamente al consumidor final. Pero si ese productor se lo va y se lo da a una tienda o se va y se lo da a un supermercado y ya es el supermercado el que se lo vende al cliente directo, entonces ya no estamos hablando
de un canal directo, sino de un canal corto donde nosotros estamos utilizando un intermediario. Entonces, los canales indirectos son aquellos en los que ya se empiezan a utilizar intermediarios. Cuando nosotros utilizamos intermediarios, por supuesto, eso hace que el producto sea más costoso si yo pues se lo compro directamente al productor, ¿cierto? De hecho, pues hay muchas economías a nivel internacional que promueven algo que se llama el comercio justo. ¿Por qué razón? Porque es el campesino, es el productor, el agricultor, eh, el que el que madruga a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, a trabajar la tierra, ¿cierto? De sol a sol, a trabajarlo, es el que siempre está pendiente de su producción, pero al final es el que menos dinero recibe por la venta del producto, ¿cierto? Entonces hay un tema de comercio justo donde lo que se promueve precisamente es eliminar la intermediación, que por cierto lo que hace es encarecer el valor del producto y pues hacer que el cliente valore también esos esfuerzos y reconozca esos esfuerzos de la familia campesina para que se pueda también mejorar los niveles de ingresos del agricultor o del productor. Entonces, existen, pues, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, varios canales indirectos. Entonces está el canal corto, donde tenemos el productor, un detallista, un consumidor, entonces donde hay un intermediario aquí que es la tienda, que es el supermercado. Un canal largo que está el productor, el mayorista, el minorista y el consumidor, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos aquí, perdón, tenemos aquí entonces el productor, que es el que hace todo el tema el papel higiénico, pero tenemos un mayorista, por ejemplo, que es Macro, y tenemos un minorista que ya son las tiendas, y luego viene el consumidor, que pues son las familias, ¿cierto? Eso es un canal largo. Y ya tenemos un canal doble, que es donde hay un productor, pero entonces además hay un agente intermediario, luego viene el mayorista, el minorista y finalmente el consumidor, ¿cierto? Por lo general, esos son productos que tiene que ver con cuando, por ejemplo, hay multinacionales y demás, ¿cierto? Que entonces nos toca, por ejemplo, que se trae de otra parte, entonces tenemos el agente intermediario, que es el que lo importa, es el que asume todos los gastos de aranceles y demás, luego ese viene y lo lleva al mayorista y luego el mayorista ya viene y lo surte al minorista y por supuesto de ahí llega al consumidor final. ¿No? Entonces ustedes tienen que identificar cuál es el canal que van a emplear o que van a utilizar para hacer llegar su producto al cliente final. Por supuesto, cada uno de ellos acarrea pues costos diferentes. Por ejemplo, una relación directa o un canal directo implica que ustedes tengan un punto de venta, ¿cierto? El punto de venta pues implica tener unos costos de arriendo adicionales, aparte de la fábrica. Bueno, esos son aspectos que ustedes tienen que considerar. O si por el contrario lo que van a hacer es que van y se lo llevan al supermercado, o lo llevan a los mayoristas o distribuidores y entonces eso ya tiene otro valor porque pues, por supuesto los intermediarios tampoco pierden y ellos también cobran comisiones por esas ventas. ¿No? Entonces ustedes tienen que identificar cuál es el mejor canal para poder hacer llegar sus productos al cliente final. Pues ese canal o esa selección de canal a que obedece, por supuesto, las características del consumidor, ¿cierto? Los intereses de él, cómo le gustaría que le llegara, dónde le gustaría encontrar el producto, características del producto o servicio, si por ejemplo es un producto no perecedero como alimentos, entonces hay que ver que no se puede utilizar pues un canal demasiado largo porque se pueden llegar a dañar los productos, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de los intermediarios en temas de costos, por ejemplo, de valor, en tiempos de entrega? Las mismas características de la empresa o del proyecto, por los tipos de consumidores, ¿no? O sea, el tipo de cliente, si va a ser un cliente industrial o un cliente institucional, ¿cierto? Los canales de los competidores, por eso es muy importante poder identificar de la competencia qué canal de distribución ellos emplean y por los tipos de control que existan a nivel estatal. Eso también pues estaba muy claro en la exposición que hicieron los compañeros. Existen diferentes tipos de distribución. Está la distribución intensiva que es la que llega a todos los lugares. Entonces vimos de uno justo y bueno ahora que eso se instaló en todas partes en Ibagué. Eso estamos rodeados de todas esas tiendas. Entonces pues es una distribución intensiva. Hay una distribución exclusiva donde pues se define un punto estratégico donde se van a vender
los productos, ¿cierto? Y además donde no se le va a vender en ese sitio o en ese canal de distribución que nosotros escojamos exclusivo, los distribuidores no deben venderle los productos, por ejemplo, de la competencia, solamente la distribución va a ser de nuestro producto. Y pues ya la distribución selectiva que pues combina las anteriores tipos de distribución. Ya para finalizar este video explicativo, pues tenemos las estrategias de marketing o de mercadeo, que por lo general lo que yo busco aquí es que ustedes definan unas estrategias de publicidad y de promoción. ¿Qué es importante? Publicidad y promoción son cosas diferentes, tienen objetivos similares, las dos buscan anunciar el producto o servicio, o sea, hacer que la gente compre mi producto, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? La publicidad por lo general informa sobre el producto, ¿cierto? Y lo que busca es generar recordación en el largo plazo. ¿Cierto? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, los anuncios de periódicos, anuncios en revistas, propagandas, redes sociales, tenemos la valla publicitaria, ¿cierto? Tenemos el patrocinio, por ejemplo, a equipos deportivos. Ese tipo de publicidad es la que permite generar como recordación y por lo general es un poco más costosa. Y tenemos la promoción, que la promoción lo que busca es incentivar la compra de un producto en el corto plazo, lo que se traduce en que se aumente el nivel de ventas en el corto plazo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes se están dando cuenta de lo que está pasando ahorita con la cuarentena, pues es muy difícil que la gente pueda ir a los centros comerciales o salga porque estamos en toque de queda obligatorio. Y pues por tanto, ¿cuáles son las estrategias de las tiendas? Entonces hacer promociones, ¿sí? Rebajar los precios, descuentos del 10, del 20, del 30%. Entonces a mí por lo menos me tienen saturado el correo de que todos tienen promociones, quieren que uno compre por todos los medios y entonces pues lo saturan de eso. Entonces uno se da cuenta que por ejemplo después de diciembre, entonces lo que es febrero, que es una época como muerta, que la gente ya no tiene mucho dinero, entonces vienen también toda la época de descuentos. O no, que Mercacentro está de cumpleaños, entonces hay ofertas, hay rebajas, hay cupones, ¿cierto? Cuando dicen, no, 2 por 1, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con degustaciones, todo eso tiene que ver con estrategias de promoción y lo que buscan es promover la compra inmediata del producto para incrementar el nivel de ventas. Entonces, estas estrategias de publicidad y promoción, ustedes también tienen que identificarlas, se tiene que identificar año a año la estrategia de promoción y publicidad. Recuerden que esto es supremamente importante para poder ustedes posicionarse en el mercado, dependiendo del tipo de mercado al que ustedes ingresan, pero además para poder tener una mayor cuota de mercado año a año, ¿no? Entonces, ¿qué es importante que ustedes identifiquen? Por ejemplo, el primer año que van a hacer, entonces una campaña de expectativa, vamos a hacer campaña por redes sociales, vamos a hacer algunas vallas. Una valla publicitaria en una vía o la intersección de una vía que sea muy concurrida, ¿cierto? Vamos a hacer un anuncio en una revista que circule, que tenga amplia circulación en Ibagué, ¿cierto? Entonces eso va a ser la publicidad del primer año. Ya el segundo año vamos a empezar a aplicar estrategias de promoción, entonces vamos a hacer en los meses de, no sé, de febrero y de septiembre 2 por 1 o vamos a rebajar precios en un 30% o vamos a dar degustaciones cada mes en ciertos puntos comerciales, ¿cierto? Entonces eso es bien importante que ustedes definan y que además lo cuantifiquen, ¿cierto? Entonces ustedes van a decir, por ejemplo, al tercer año nosotros vamos a hacer una propaganda y esa propaganda, una propaganda radial, ¿cierto? Y eso me va a costar 500.000 pesos o yo voy a hacer un anuncio en el periódico Tolima 7 días o 9 días, entonces ustedes eso me va a costar tanto. Entonces es importante que ustedes identifiquen año a año las estrategias tanto de promoción y de publicidad que van a usar y que las cuantifiquen. Eso es muy importante que ustedes vayan indagando cuánto cuesta publicar, por ejemplo, si se va a hacer una estrategia de multimedia o algo en redes sociales, si eso tiene un valor, cuánto vale. Sí, sí, tiene un tema, si van a hacer una propaganda televisiva o radial, cuánto es, si ustedes quieren que, por ejemplo, el canal vaya y les haga a ustedes
una nota publicitaria de su producto, o si ustedes quieren tener, por ejemplo, una feria que vaya a ser la estación o que vaya a ser centro, multicentro, cuánto me vale tener un stand o un fin de semana allá. O sea, ustedes tienen que identificar año a año las estrategias de combinación, promoción, publicidad y cuánto cuesta, ¿cierto? Teniendo en cuenta esos objetivos que ustedes esperan alcanzar, que es aumentar año a año su cuota de mercado. Listo, entonces, pues esa es la explicación un poco como del estudio de mercado y de cada uno de los temas expuestos por sus compañeros, y además he dado en este video también algunas recomendaciones que ustedes deben tener en cuenta a la hora de generar o de elaborar su estudio de mercado en su documento técnico. Por favor, espero que ustedes a partir de este video puedan avanzar en la estructuración de su encuesta, y que si tienen dudas no duden en comunicarse conmigo, en escribirme al chat. Por favor, importante, sigo resaltando la importancia de que algunos de los compañeros han manifestado que tienen dificultades de acceso a Internet, que no viven en la ciudad de Ibagué. Por tanto, ustedes como compañeros identifíquenlos, apóyenlos, ayudémonos para que este periodo de crisis que afrontamos todos eh, sea menos difícil y menos complejo, y que podamos darle continuidad, digamos, al contenido de nuestra asignatura. Quedo muy pendiente a cualquier duda o a cualquier recomendación que ustedes quieran aportar. Gracias.